Muy bien, muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a a revisar más bien un teórico, el teórico 6 de operaciones con vectores, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en estas operaciones con vectores? Pues bueno, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente revisar, ¿no? Revisar cómo es que se hace la multiplicación con vectores. ¿Qué casos de multiplicación con vectores hay? Pues hoy vamos a ver dos tipos de multiplicaciones entre vectores o de vectores. La... Uh, disculpen, lastimosamente no nos da el tiempo para ver a profundidad el teórico de producto vectorial. Así que solamente vamos a ver multiplicación de un escalar por un vector. Y a ver multiplicación, el producto punto, ¿no? Producto escalar entre dos vectores. Empezamos entonces. Pues bueno, en, en primer lugar, en primer lugar, vamos a tener nosotros que la multiplicación de un escalar por un vector, que es el primer tema, va a ser otro vector, ¿sí? La multiplicación de un escalar k, como ustedes lo van a ver acá. Cuando yo multiplique el escalar k por el vector a, me va a dar otro vector. O sea, un escalar por un vector me da otro vector. Solo que el módulo se va a ver cambiado aquí. Quien cambia es el módulo. El módulo va a ser k veces la longitud del vector a, ¿sí? Y la dirección y el sentido va a coincidir con la de a, si es que la constante k es positiva. Eso quiere decir k mayor que cero, si es positiva. Ahora, va a ser opuesto la dirección y el sentido a la de a si es que k es menor que cero. Luego, si k es igual a cero, la longitud va a ser cero, ¿no? Y el vector sería un vector nulo. Ahora, la multiplicación de la constante k por el vector a va a ser k veces el vector a. O sea, si hacemos un pequeño ejemplo por acá, hacemos un ejemplo. Sí, vamos a decir que mi constante k, vamos a suponer que mi constante k es 3 y que mi vector a es 2i menos 4j metros, supongamos, ¿ok? Tengo la constante k que es 3, el vector a es 2i menos 4j metros. Luego, si nosotros queremos hacer la multiplicación del vector de la constante k por el vector a, lo que tendríamos que hacer es anteponer la constante 3 y las componentes del vector 2i menos 4j metros. Y de ahí el 3 haría la propiedad distributiva de esta forma, quedándonos que finalmente la constante k multiplicado por el vector a nos da 6i menos 12j, 6i menos 12j metros, ¿sí? Metros. Y ahí estaría la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que usted vio? Usted lo único que vio fue que multipliqué la constante que era 3 por cada una de estas componentes, pero la cuestión sería verlo en detalle, ¿no? A ver si es que es verdad que el vector crece. Vamos a ver. Primero y antes que nada necesitamos ubicar bien a los vectores, ¿no? Se supone que es 2i me parece y menos 4j, si no me equivoco. 6i, no, 2i menos 4j. 2i menos 4j. Ok, entonces yo puedo poner por aquí. Ujú. Entonces voy a copiar nada más, mis estimados estudiantes, voy a copiarle nada más por acá. Y voy a decir, sí, el vector A, el vector A era 2i menos
4J, si no me equivoco. 2i menos 4J. Sí, 2i menos 4J, genial. Entonces 2i menos 4J. Usted entonces tendría este software que ven acá se llama GeoGebra. Sí, ustedes lo pueden descargar en sus teléfonos, en las tablets o en el computador si lo desean. Y les ayudaría mucho a graficar, ¿no? Por ejemplo, entonces digo, a ver, voy a graficar el vector A. El vector A es 2i menos 4j. O sea, 2 en X menos 4 en Y. Entonces digo, pues perfecto. Lo que voy a hacer entonces es, mi vector nace del origen, avanza 2 en Y, después baja 4 en J. Y ya está mi vector A. Únicamente le voy a cambiar de nombre. Voy a ponerle una A. Ahí está mi vector A. No le dé bola a esta vez. Simplemente esto es el vector A. Ahora, como la constante K, punto y coma, la constante K es 4 o 3, creo que le puse. La constante que yo le puse en el ejemplo era 3. Ajá. Entonces, es 3. Mil disculpas. A ver, borrador. Esto borramos, correcto. Y ahora sí, la constante era 3. Y como habíamos dicho, la constante K por el vector A nos iba a dar 3 por 2i era 6i y menos 3 por 4 serían 12j. Metros eran, ¿no? Metros aquí, metros acá. Ahora usted se preguntará, ¿y de qué me sirvió haber multiplicado, Esteban? Aquí, ¿qué es este 6i y este menos 12j? Pues bueno, los dibujemos, ¿no? Ahora seguramente para dibujarlo, yo voy a necesitar moverle un poquito más acá arriba y a la izquierda. Ahí está. Entonces 6i, voy a poner mi vector, mi herramienta vector. Entonces aquí dice 6i, ¿no? Entonces voy hasta el 6i y me voy después menos 12j, o sea, hasta acá. Y este sería en cambio, ¿sí? Y este sería en cambio, voy a mover y a renombrar. Este sería el vector K por A. Ese sería el vector K por A. ¿De acuerdo? Entonces usted me dirá, ¿quién es más grande, el vector A o el vector K por A? Ustedes me van a decir, lógicamente, el vector K por A. ¿Cuántas veces más grande es el vector K por A que el vector A? Y usted me debería decir, es 3 veces más grande. Eso es una nota necesaria, ¿no? Eso es una nota necesaria decir acá que mi vector K por A es 3 veces más grande que un simple vector A. El vector K por A va a ser 3 veces más grande que un simple vector A. ¿Por qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? A que mi constante K es 3. Si hubiese sido 4, esto sería 4 veces más grande. Si fuera la constante 5, esto sería 5 veces más grande, obviamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya hemos visto cómo de ser un simple vector A, al multiplicarle por 3, se triplicó su tamaño. ¿De acuerdo? Entonces las constantes pueden o alargar un vector, o acortar un vector, o hacerle nulo, ¿no? O sea, 0. Bien, entonces pasemos por favor otra vez a las filminas, a las diapositivas. Y aquí seguimos, ¿no? Esta era la parte teórica que yo les estaba diciendo y ya con el GeoGebra pudimos ver y analizar gráficamente. Ahora, el producto de un escalar por un vector se obtiene multiplicando las componentes de A, como les había dicho, ¿no? K por AX, K por AI. Ahora, ¿qué propiedades, sí, qué propiedades de la multiplicación de un escalar tiene, ¿no? De un escalar por un vector tiene. A ver, ¿cuáles son estas propiedades? Las veamos, a ver.
Tenemos la propiedad conmutativa. ¿Qué es la propiedad conmutativa? Si yo tengo una constante por un vector, es lo mismo que el vector por la constante. Es simple orden. El orden de los factores no altera el producto. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, el escalar A, luego por el escalar B y después por el vector A, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo hacer primero el vector por el escalar B y ese resultado multiplicar por el escalar A. O lo que sería más lógico también, al menos para mí, sería multiplicar primero las dos constantes y ese resultado multiplicar por el vector A. Esa es la propiedad asociativa. Ahora, la propiedad distributiva escalar es en la que yo tengo dos escalares sumándose, yo puedo distribuirle al vector A por cada una de esas constantes. Y si es que es posible sumar las constantes antes, pues se sumarían y después multiplicaríamos por A. ¿Qué nos quedaría al distribuir el vector A por cada constante? Constante A por vector A más constante B por vector A. Luego tenemos la propiedad distributiva vectorial. ¿Qué es la propiedad distributiva vectorial? Pues bueno, es cuando yo tengo un escalar que desea multiplicarse por una suma de dos vectores, pues esta constante A bien podría distribuirse en cuanto a los dos vectores antes de que se sumen. Esa sería la propiedad distributiva vectorial. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Nos dice que K, la constante es 4, y nuestro vector B son 15 kilogramos fuerza, 258 grados. Esto claramente está en coordenadas polares. Coordenadas polares. Pero como nos decía la teoría anteriormente, a nosotros no nos sirve de mucho que esté en coordenadas polares. Sería mucho más, sería más manejable, se haría más manejable si nosotros lo transformáramos a coordenadas en función de sus vectores base. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Los vamos a transformar. Ahora, yo les enseñé la forma analítica, ¿verdad? Ustedes graficaban, hacían un grafiquito así. Los 258 grados es posible que esté por acá, digamos, ¿no? Este es el eje X positivo, el eje Y positivo, y 258 grados sería todo esto, ¿no? Entonces, si usted hace una simple resta, 258 menos 180, le va a salir el ángulo de acá, son 78 grados, entonces capaz y debería estar un poquito más pegado acá, pero bueno, este sería el vector A. Y estos son 15 kilogramos fuerza. ¿Qué es lo que usted haría? Pues bueno, diría bien, solo se conoce el módulo, se conoce el ángulo, no conozco la componente AI, no conozco la componente AI y tampoco conozco la componente AX. Pues entonces, si no conozco estas dos, que son las que necesito de hecho, las componentes rectangulares, usted ya sabe que esto se puede hacer a través de las funciones trigonométricas. Entonces, al momento en el que usted despeje AX y AI, lo hace a través de las funciones trigonométricas. 15 kilogramos fuerza por el seno de 78 grados. Con eso usted conseguiría ahí, y con esto de acá, 15 kilogramos fuerza por el coseno de 78 grados, usted conseguiría el cateto ahí. Pero no nos olvidemos que están en el eje de las X negativas, en el eje de las Y negativas, entonces esto negativo, esto negativo, esto negativo, esto negativo. Ahí sí. Ahora, pero como usted ya sabe hacer esto, yo le voy a dar la posibilidad de que usted haga en la calculadora. Si usted tiene una calculadora a la mano, la va a agarrar y va a escribir. Va a aplastar la tecla Shift. Está arriba a la izquierda, va a aplastar la tecla Shift. Y va a aplastar en el botón donde diga Rec. Si no hay un botón que diga Rec, entonces arriba suele estar escrito rec, ¿no? Entonces usted la aplasta y en su pantallita le va a salir así, ¿no? Le va a salir esto, rec, y abre paréntesis. ¿Qué es lo que voy a poner en la calculadora? Primero, ¿qué es lo que le acabo de decir a la calculadora? Bueno,
Te voy a dar acá una coordenada polar. Quiero que le transformes a coordenada rectangular. Entonces escribimos aquí la coordenada polar nada más. Escribo el 15. Ahora, después del 15, usted va a poner shift y va a haber una coma. Generalmente esa coma suele estar al lado del porcentaje. Y pone la coma, ¿no? 15, coma y escribe 258. Ahí le está dando a entender usted a la calculadora que 15 es el módulo y que 258 son los grados. Una vez que usted pone eso, en la calculadora le va a salir, si usted pone igual, lógicamente, 15,258. Cerramos el paréntesis. Y bien, hay calculadoras que le van a dar los dos datos de una. Le va a dar X, va a ser menos 3.12, menos 3.12, ¿sí? Menos 3.12. Y si usted le mueve a la calculadora un poquito, usted va a encontrar ya la componente en Y, que va a decir, en cambio, la componente en Y va a ser igual a menos 14.67, menos 14.67. Fíjense, la calculadora ya me da a mí de una las coordenadas rectangulares sin necesidad, sí, sin necesidad de hacer todo este proyecto, toda esta cosa analítica, ¿no? Que debe saber hacerla, ¿no? Debe saber hacerla, pero que pues, hoy en día ya con la calculadora lo podríamos hacer. Entonces, fíjese, estaba esto en coordenadas polares y lo acabamos de transformar a coordenadas rectangulares. Pero no nos basta solo con transformar a coordenadas rectangulares. Nosotros queremos en vector base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El vector A va a ser menos 3.12i menos 14.67j kilogramos fuerza. Pero no me voy a olvidar de lo que me pidieron, Ashar. Me pidieron encontrar la multiplicación del vector K, perdón, de la constante K por el vector A. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, la constante K por el vector A va a ser igual. ¿Cuánto es la constante? Es 4. Es decir, voy a multiplicar 4 por menos 3.12i menos 14.67j kilogramos fuerza. Entonces, usted va a agarrar la calculadorita nada más y bueno, dice la constante K por el vector A es distribuyo 4 por la componente en I y 4 por la componente en J. 4 por menos 3.12, 4 por menos 3.12 me da menos 12.48. Entonces, paréntesis, menos 12.48i menos, ahora 4 por menos 14.67, 4 por menos 12, perdón, menos 14, 14 dicho punto 67. Y eso nos da menos 58.68, menos 58.68 J kilogramos fuerza. Y ese sería el resultado, porque eso es lo que nos pedía, ¿no? ¿Cuál es el resultado de multiplicar la constante K, que era 4, por el vector A? Que fíjense, nosotros tuvimos que transformar, ¿sí? Tuvimos que transformar a vectores base. Sí, tuvimos que transformar a vectores base a la coordenada polar para poder multiplicar por la constante. ¿Listo? Bien. Si seguimos, por favor. Obviamente aquí hace lo mismo, ¿no? Le transforma a vectores base, le multiplica. Solo que al último, los autores siempre dejan coordenadas polares. Pues es de su gusto, ¿no? Y aquí fíjense, si esto es el vector A, el vector K por A, que sería 4 por A, pues lógicamente va a ser 4 veces más grande que el vector original A. ¿De acuerdo? Bien. Bien, ahora vamos a pasar a la otra forma de multiplicación.
ya no va a ser como en el anterior caso, una constante por un vector, sino que ahora van a ser dos vectores, ¿sí? Dos vectores multiplicándose. El producto escalar o producto punto de dos vectores va a ser igual a otro escalar, ¿sí? En este caso, va a ser el producto de los módulos de los vectores por el coseno del menor ángulo que formen entre sí. Fíjense, aquí tenemos el vector A, tenemos el vector B y aquí tenemos un ángulo formado entre ellos. ¿Ok? ¿Cómo es el producto escalar o el producto punto entre dos vectores? Pues hay que multiplicar sus dos módulos y por el coseno del ángulo que ellos tengan. Ahora, el producto escalar se representa intercalando un punto entre los símbolos de los vectores. Puesto que el coseno de 0 grados es 1, el coseno de 90 grados es igual a 0 y el coseno de 180 grados es igual a menos 1, se deduce que el producto escalar de dos vectores paralelos es igual al producto de sus módulos. ¿Sí? Qué interesante afirmación. A ver, si yo tengo, por decirles, a mi vectorcito A, yo voy a tener a mi vector A, por ejemplo, digamos este es mi vector A, y tengo a mi vector B que está pues en la misma dirección, ¿no? Como no hay un ángulo entre ellos, pongo 0 grados, pero el coseno de 0 grados es 1. El producto escalar o el producto punto entre dos vectores que son paralelos, pues simplemente es el producto de sus módulos. Ahora, me dice, va a ser negativo si es que no van en la misma dirección o en el mismo sentido, perdón, no van en el mismo sentido, no en la misma dirección. ¿Cómo es esto? Si yo pongo a mi vector A por aquí, ¿va a ser paralelo con mi vector B? Claro que sí, va a ser paralelo. El problema es la dirección. Uno va para arriba, el otro va para abajo, y si ocurre esto, pues simplemente va a ser el coseno de 180 grados y el coseno de 180 es negativo. Si son paralelos, pero sus sentidos opuestos, el producto de los módulos tiene que quedarme negativo. ¿De acuerdo? Bastante sencillo. Vamos ahora con el literal B. El producto escalar de dos vectores perpendiculares va a ser 0. Ok, si yo tengo, por ejemplo, pongamos acá, tengo mi vectorcito A, aquí está mi vector A, y por acá tengo mi vector B. Y da la casualidad que estos dos vectores forman entre sí un ángulo de 90 grados. Si forman entre sí un ángulo de 90 grados, pues ya podemos ir diciendo que el producto punto, el producto escalar de estos dos vectores va a ser 0. ¿Por qué? Porque son perpendiculares entre sí. Y si a esto nosotros tomamos en cuenta que el vector base de esto es el vector base i y el vector base de esto es el vector base j, si estos dos también son perpendiculares, ¿significará entonces que va a ser 0 también su producto escalar? Claro. Y lo dice acá. El producto escalar i por i o j por j va a ser 1. Pero si es que se les ocurre a ustedes multiplicar en producto escalar i por j o j por i, les va a dar 0. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Esto entonces nos va a dar que el producto escalar de un vector por sí mismo, sea un vector A, producto punto vector A, es igual al cuadrado de su módulo, ¿sí? O sea, el vector A, producto punto vector A, va a ser módulo de A por coseno de 0, pero el coseno de 0 es 1, ¿sí? Y el módulo de A por el módulo de A va a ser el módulo de A al cuadrado. Fíjese, por favor, el producto escalar de un vector por sí mismo va a ser su módulo al cuadrado. Bien. Ahora, si nosotros hiciéramos el producto punto entre el vector A y el vector B, tendríamos que hacer la propiedad distributiva. AXY por BXY, AXY por BXY. AXY por BIJ, AX por BIJ. ¿Sí? Luego AIJ por BX, AIJ por BX.
Y luego AIJ por BI, AIJ por BI. Pero nosotros vemos que I por I va a ser 1, ya lo vimos anteriormente, I por J va a ser 0, lo que hace que esto desaparezca. J por I va a ser 0, lo que hace que esto desaparezca. Y seguimos, ¿no? AX, BX es la componente de X, AI, BI va a ser la componente de Y para el producto escalar. Sí, como me van a dar estos números, me debe quedar un escalar, entonces me quedará un escalar. Bien, las propiedades del producto escalar, ¿cuáles van a ser? Las propiedades del producto escalar van a ser la conmutatividad, o sea, el vector A por el multiplicado producto punto por el vector B, va a ser lo mismo que el vector B producto punto vector A. Ahora, esa es la conmutatividad. La propiedad distributiva con relación a la suma de vectores va a ser vector A que multiplica vector B más vector C. Yo puedo distribuir al vector A por el vector B y al vector A por el vector C y efectuar de esta forma. O también, si tengo una constante que quiere multiplicar al producto punto de estos dos vectores, puede meterse la constante a multiplicar a la A o a la B. Bien, entonces eso ha sido la propiedad distributiva con relación a la suma de los vectores. Bien. Entramos a la zona de las aplicaciones del producto escalar. ¿Para qué me sirve a mí el producto escalar, al menos en física? El producto escalar le va a ayudar a usted a encontrar o a calcular el ángulo que está formado por los dos vectores. Si tengo un vector A que tiene un ángulo formado con el vector A, vector B con el vector A, pues usted puede calcular el ángulo. Sí, sí, claro que puede. Puede calcular el ángulo formado entre los dos vectores A y B con esta fórmula. El coseno del ángulo formado por los vectores A y B va a ser igual al producto escalar del vector A por el vector B y dividido para el producto de sus módulos. La verdad que bastante sencillo. Y por último tenemos que el vector A y el vector B. Si deseo calcular la proyección, ¿qué es la proyección? La proyección es la sombra, ¿no? Aquí está el vector A, aquí está el vector B, y esta sería únicamente la sombra, ¿no? Esta sería la sombra que proyecta el vector B sobre el vector A. Entonces, si usted quiere calcular cuál es esta proyección, pues usted simplemente pone acá la proyección del vector B sobre el vector A es igual al módulo del vector B por el coseno del ángulo formado entre los dos y por el unitario de A. Pero si fuera al revés y quiere usted calcular la proyección del vector A sobre el vector B, va a ser el módulo del vector A por el coseno del ángulo y por el unitario de B. Es igual, solamente que con diferentes proyecciones. ¿De acuerdo? Y nada, esto es todo por la clase de hoy. Déjenme tomar la captura de pantalla nada más. Y lo vamos a enviar a su tutor o tutora. Comparto los asistentes. Pieles y Showsen. Pieles y Showsen. Listo. Listo. Terminamos la clase por el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Gracias.